Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Soy su amiga y hermana Elgin González y en esta ocasión te vengo a hablar de un tema que es muy importante: la vida con un propósito. El propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Déjame decirte, mi estimado hermano, que algunas veces podemos estar tan ocupados en nuestras vidas que nos olvidamos que Dios nos creó con un propósito. Y el primer propósito de Dios para con el ser humano es la salvación. Número 1, fuimos creados con el propósito de ser salvos por la gracia del Señor. De ahí en adelante, muchos propósitos que nos estipula el Señor se van a ir desarrollando durante el transcurso de la vida. Pero bien, quizás el día de hoy tú estás llorando. Quizás el día de hoy tú estás afligido porque el Señor te quitó de tu camino situaciones o personas que obstaculizaban de alguna manera la relación que tú tenías que tener con Dios. Déjame decirte algo, mi amado hermano. Para el faraón pensó equivocadamente que estaba en control de todo. Sin embargo, Dios lo puso en un lugar de ser un líder egipcio para su propósito. Y es que en esta tierra nada se mueve si no es con un propósito de Dios. Amado hermano, así como Dios puso al faraón como un líder y tenía Dios un propósito para con él, déjame decirte que Dios tiene uno preparado para ti, un propósito para ti. Quizás hoy estás llorando porque ya estás sola o ya no tienes a esa persona a tu lado o ese trabajo que tanto habías luchado por él. Y tú dices, Dios es injusto porque Dios debería de haberme dejado a mi esposo o a mi esposa o mi trabajo o ese vehículo u otro bien. Pero quizás esas personas o esas situaciones, ese trabajo, etcétera, impedían una amistad con el Señor, impedían que el propósito de Dios se cumpliese en tu vida. De la misma manera, cuando cada uno de nosotros de alguna manera estamos enfermos, tenemos quizás el colesterol alto y necesitamos tomar un medicamento para que las arterias se liberen de la grasa, y hacemos cualquier cosa, dieta, ejercicios y tomar medicamentos. De la misma manera el Señor hace sus propósitos y elimina el obstáculo en la vida tuya para que en tu vida pueda fluir de una manera grande el propósito de Él. Incluso, déjame decirte, mi amado hermano, que el Señor puede utilizar hasta el mismo Satanás para cumplir sus propósitos. Todos sabemos que Satanás es un servidor de Dios. Y muchas veces vemos cómo se separan de nosotros circunstancias o personas en las cuales había ese obstáculo entre usted y Dios. Quizás los procesos que estás viviendo en estos momentos son duros. Pero déjame decirte que al final de ese proceso doloroso, Dios tiene el propósito para tu vida. Velo de esta manera, mi amado hermano. Tú y yo somos un terreno baldío, sin ninguna construcción. Pero a medida que vamos caminando y tomándonos de la mano del Señor, Jesús se vuelve nuestro arquitecto y vuelve de ti, de ese edificio en ruinas o de ese predio baldío, lo vuelve un edificio hermoso, espectacular. Dios es el arquitecto de nuestro destino y Él tiene preparado ideales, sueños y propósitos para usted y para mí. Que muchas veces Satanás lo que hace, mi amado hermano, es obstaculizar ese paso de esa bendición y no permitir que pase. Pero déjame decirte que Dios te saca de donde estás y hace lo necesario para que sus propósitos y sus planes se cumplan en ti, mi amado hermano. Dice el libro de Job, capítulo 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser estorbado, dice la palabra del Señor. El mar no impidió que Moisés fuera utilizado por Dios, ni tampoco el faraón. Y parecía un obstáculo grande, pero es que Dios tenía un propósito con Moisés, que era usarlo para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y
Igualmente, mi amado hermano, Josué no lo detuvo los muros. Y eran gigantes. Y Josué saltó, amados hermanos, y se cumplió el propósito de Dios en él. Tampoco Goliat detuvo a David, sabiendo que David era gigante y había muchos obstáculos. Pero el propósito de Dios se cumplió a pesar de todo pronóstico negativo, mi amado hermano. Jesús tampoco lo detuvo la muerte, porque Dios tenía un propósito de venir a la tierra y que nos volviéramos salvos por medio de esa gracia. Por lo tanto, mi estimado hermano, quizás el proceso que estás viviendo es doloroso, pero quizás fue el propósito de Dios que esa persona se separara de ti, que salieras de ese trabajo, que perdieras X o Y cosa, para de esta manera que Dios cumpliera el propósito en tu vida. Una vez que Dios ha establecido sus propósitos para nuestras vidas, hermanos, nadie lo puede cambiar. No hay nadie, porque Dios tiene sus ojos vistos en ti y no hay nadie que lo pueda cambiar. Cuando Dios ha cerrado la puerta, ningún hombre la puede abrir. Y la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Se desgastan los esfuerzos de hacer mal en contra de los creyentes, Satanás buscando cómo cortar los propósitos de Dios. Pero de donde estés y el tiempo que sea necesario, Dios va a obrar en tu vida haciendo su voluntad, porque Dios tiene planes para ti, Dios tiene sueños para ti, amados hermanos. Dice el Proverbio 19:21, muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor quien prevalece. Quizás tú, mi amado hermano, te desgastabas tu vida con una relación tóxica o con un trabajo que no te permitía tener tiempo para el Señor. Y cuando llegaba el pastor y te decía, hermano, vamos a la iglesia, tú estabas amargado o amargada quizá por esa circunstancia de esas relaciones tóxicas y esa persona que te desgastaba con discusiones, tú las seguías o lo seguías, lo vigilabas y el 99.9% te dedicabas quizás, mi amado hermano, a estar encima de esa persona viendo qué es lo que hacía. O trabajando todo el tiempo, 24/7, y no había esa relación con el Señor. Y quizás el Señor tenía un propósito en tu vida. Quizás Dios te va a usar en alabanza. Quizás Dios te va a usar en la evangelización, etc. Y ese tipo de cosas hacían que el fluir de su espíritu no pasara. ¿Y qué pasó? Ahora llora porque quizás esa persona o ese trabajo o ese bien material no está. Pero Dios tiene un propósito. Y cuando Dios cumple los propósitos de Él, son perfectos, amados hermanos. No te desgastes, porque hoy sientes igual que estás muy mal. Pero mañana, mi amado hermano, el sol va a resplandecer sobre ti. El Señor va a resplandecer su rostro sobre ti y va a poner en ti paz y se van a cumplir los propósitos divinos de Dios. La vida de los hombres y las mujeres no son más que un vapor, amado hermano, son efímeros. Todo lo que usted ve en la tierra, todo lo que usted ve en su alrededor es efímero. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. ¿Qué es lo demás? El trabajo, tu matrimonio, tus hijos. Pero la Biblia establece que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, mi amado hermano, porque de esa manera el Señor cumple sus propósitos en nuestras vidas. Ahora, mis amados hermanos, podemos hacer planes y verlos consumados en algún momento. Pero si no oramos y buscamos a Dios, en este sentido podríamos encontrarnos a la deriva y en un océano de problemas sin dirección, a pesar que tú tienes un propósito, tú como persona tienes una meta, un propósito, pero si esa meta y ese propósito no van de la mano con el Señor, vas a tener una vida sin dirección y sin sentido, mi amado hermano, a la deriva. Cada plan debe comenzar y terminar en la mente de Dios primero. Porque si no está en la mente de Dios primero, vas al fracaso. Porque si Dios tiene otros planes, tus planes no sirven. Y el Señor lo va a mirar y va a caminar según su voluntad. Recordemos, amados hermanos, cada persona nace con un propósito.
Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios 25, mi amado hermano. Dios cumple su propósito en los creyentes. Fíjense lo que dice el libro de Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y el 2.13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No por tu voluntad, es por la buena voluntad de Dios. Así que el propósito de Dios tiene que estar siempre en primer lugar en nuestras vidas. No nuestro propio pensamiento. Porque dice la palabra de Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos. Pueden ofrecernos oportunidades de empleo, una buena escuela, un matrimonio excelente, que pueden pues no encajar en los propósitos de Dios. Juntarse con un yugo desigual solamente porque me gustó o porque en el trabajo me ofrecen muy buena plata, pero ese trabajo a la larga te va quizás a alejar de Dios, o la persona con quien vives te va a alejar del Señor. Si no cumple su propósito esa persona, o sea, si no cumple los propósitos de Dios en tu vida, créemelo, que Dios va a sacarla de tu vida, va a sacarlo de tu vida, o simplemente te va a desaparecer ese trabajo. Porque se tiene que cumplir la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Es que Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir sus propósitos. Quizás hoy en día tú estás llorando, porque sí estás pasando ese proceso de cumplimiento del propósito de Dios. Quizás te estás separando, quizás no tengas trabajo. Pero Dios establece, mi amado hermano, que Él tiene el control de todo, de todo, de todo. No te preocupes. Los tiempos difíciles pueden hacer que sea complicado ver de hecho el propósito de Dios en tu vida. Sobre todo cuando solo sentimos el dolor y la pena. Es difícil pensar lógicamente y decir, ok, ese es el propósito. ¿Será el propósito de Dios? Es difícil quizás. Pero es necesario que el Señor esté con nosotros para que Él nos abra la luz del entendimiento y la sabiduría y podamos comprender que esos son los propósitos de Dios para tu vida. Muchas veces no queremos que nos recuerde que Dios está obrando en medio de nuestra dificultad para nuestro bien. Sin embargo, si practicamos vivir nuestra vida con la mentalidad de Dios, y con la mentalidad de que Dios está obrando cosas a nuestro favor, podemos tener paz por aceptar esta verdad en medio de la tormenta. Tú sabes quién es tu Padre. Y sabes lo poderoso que es Él. Cambia esa mentalidad de derrotado. Es cierto que los procesos son dolorosos, pero no van a durar toda la vida. Detrás de ese proceso doloroso está la victoria. Y esa es la mente que Dios quiere que tú tengas, amados hermanos. Dios te quitó de ese lugar. Dios te quitó a las personas para cumplir su propósito, que es que tú le sirvas sin obstáculos y sin estorbos. Abre los ojos, pide el entendimiento al Señor. Dios me le bendiga. Espero que esta pequeña reflexión haya servido para todos aquellos que están cumpliendo y pasando este proceso doloroso. Y antes de terminar este video, me gustaría orar por ti, mi amado hermano. Señor Jesús, sé que el proceso que estoy viviendo es doloroso y complicado, pero yo sé en quién he confiado. Y cuando vayan terminando mis fuerzas de ser humano por no poder aguantar más este proceso, por favor inicia con tus fuerzas, porque sin ti no puedo, Señor, vivir. Ayúdame a ser distinto y tener convicción que tú tienes el control de mi vida y que todo lo que vaya a pasar de hoy en adelante es para cumplir tus propósitos santos en mi ser. Te doy gracias, Señor, por todo. Amado Jesús. Amén.
Dios me les bendiga en esta tarde, amados hermanos.